Abogados. ¿Cuál es la cláusula testamentaria más cruel que dejó a una sala llena de familiares llorando? Historia Jedna. Soy abogado de sucesiones, y una de las cláusulas más desgarradoras que he visto fue la de un padre que falleció dejando 3 hijos adultos. El testamento era bastante estándar, salvo por una cláusula final. A mi hija mayor, Claudia, quien no asistió al funeral de su madre por irse de vacaciones a Cancún, le dejó una postal de esa playa, que encontré entre sus cosas, para que recuerde siempre lo que eligió. La mujer rompió en llanto al leerlo. No esperaba que su padre lo supiera, y menos que lo incluyera en su testamento. El resto de los bienes fueron repartidos entre los otros 2 hijos. Claudia salió de la sala gritando, pero nadie dijo una palabra. El silencio pesaba más que cualquier discusión. Historia Dva. Un testamento que jamás olvidaré fue el de una mujer que había criado sola a 4 hijos. En el documento, les dejaba una carta personalizada a cada uno antes de detallar la herencia. A su segundo hijo, Mateo, le escribió: «Te perdoné hace años por lo que hiciste cuando tenías 17. Nunca se lo conté a nadie, pero tú sabes lo que fue. Y sabes que nunca volví a dormir igual». Mateo se puso pálido. Su esposa le susurró: «¿De qué está hablando?». Pero él no contestó. Lo peor vino después. La cláusula decía que Mateo no recibiría nada hasta que confesara públicamente, en una carta firmada ante notario, qué fue aquello que su madre guardó en secreto. Nunca reclamó la herencia. Historia 3. Este testamento era de un abuelo multimillonario. Todos los nietos esperaban recibir algo, pero al llegar a la cláusula de reparto, el abogado leyó: «Solo uno de mis nietos me visitó durante los últimos 3 años de mi vida. Solo uno supo que me encantaban las sopas hechas en casa y las trajo cada semana. El resto solo aparece hoy por el dinero». El único heredero fue su nieto menor, Nicolás, un joven tímido que se sentó al fondo durante toda la lectura. Cuando lo nombraron, rompió en llanto. Los demás nietos, incluidos 2 abogados, discutieron, protestaron, amenazaron con impugnar, pero el testamento era claro. El abuelo había dejado incluso fotos de cada visita firmadas con fecha. Imposible discutirlo. Historia 4. En un testamento que leímos en una notaría rural, el padre dejó una cláusula dirigida específicamente a su hija menor, Sofía. A Sofía, que siempre me llamó el viejo a mis espaldas y dijo que yo solo servía para estorbar, le dejo exactamente lo que ella me ofreció en vida, nada, excepto un espejo de mano, para que vea a quien de verdad despreciaba. Ella gritó que todo era mentira, que nunca había dicho eso, pero su hermana mayor se levantó y confirmó en voz baja: «Sí lo dijo, varias veces». Nadie en la sala pudo mirarla a los ojos cuando salió. Algunos lloraban, pero no por Sofía. Historia Pionta. Una vez tuve que leer un testamento en el que el padre de familia, un hombre reservado y silencioso, incluyó un video junto al documento. En él aparecía sentado en su sillón, mirando a la cámara. «Si estás viendo esto, estoy muerto. Y si estás en esta sala, probablemente estás esperando algo. A mi hijo mayor, el empresario, le dejo mis libros porque siempre creyó que eran basura. A mi hija, que solo me visitó cuando necesitaba dinero, le dejo las monedas que guardé en una lata. Contadas, son 32. Y a mi hijo menor, que estuvo conmigo cuando ya no podía hablar, le dejo la casa, el auto y todo lo demás. Porque el amor al final no se hereda. Se demuestra». El hijo menor rompió en llanto. La sala entera quedó en silencio durante minutos. Fue uno de los testamentos más fríos y más honestos que he presenciado. Historia 7. Mi cliente era una señora muy anciana con Alzheimer avanzado, pero aún lúcida cuando redactó su testamento. Tenía 5 hijos, y todos esperaban que ella repartiera su pequeño patrimonio de forma equitativa. Sin embargo, la última cláusula fue un puñal al corazón para muchos. A mis hijos, que me visitaron solo una vez que el médico les dijo que moriría pronto, les dejo una fotografía enmarcada de la sala vacía donde pasé sola mi último cumpleaños. Incluyó el nombre de cada uno y el día en que no asistieron, con fechas exactas. La única que recibió la casa y los ahorros fue su hija menor, quien había vivido con ella y la cuidó durante años. Los demás lloraron. Uno rompió la foto en plena lectura. Pero no sirvió de nada. El testamento era legal y estaba registrado con huellas y grabación en video. Historia Shedem. El testamento de este caso era más sutil, pero igual de brutal. El fallecido había sido un hombre distante, pero justo. Tenía 2 hijos, Lucas y Daniel. En su testamento, repartía equitativamente la casa y las cuentas. Todo parecía normal hasta la cláusula final. Pido que el primer objeto que se reparta entre mis hijos sea la caja azul del armario, sin abrir,
frente a un notario. La abrimos ahí mismo. Dentro, había solo una carta. La leyó el notario. Lucas, esta es la carta que escribiste a los 16 años, planeando llevarme a un geriátrico sin decirme. La encontré en tu mochila. Nunca la olvidé. Por eso decidí incluir esta cláusula. Para que Daniel sepa por qué tú recibes solo la mitad. Lucas no pudo decir nada. Daniel lo miró con una mezcla de rabia y compasión. El silencio pesaba más que las palabras. Historia otta. Una vez defendí la ejecución de un testamento que parecía sacado de una novela. El difunto era un ex juez muy respetado, con fama de severo. En su testamento dejó instrucciones precisas para repartir sus bienes entre sus 3 hijos. Pero antes, insertó una cláusula inusual. Cada uno de mis hijos deberá leer en voz alta la carta que les escribí. Después decidiré si merecen algo. Las cartas eran crueles. Al mayor le recordó cómo fingía interés por cuidarlo, mientras lo grababa para vender entrevistas a la prensa. A la hija del medio le detalló cómo usó su cuenta bancaria para pagar las deudas de su esposo sin permiso. Y al menor le dijo, fuiste el único que me habló como persona, no como un cajero automático. Gracias. El mayor y la hija no recibieron nada. El menor heredó todo. Cuando terminó la lectura, ninguno discutió. Solo se levantaron y se fueron. Nunca vi una sala tan vacía y tan pesada. Historia Devet. Esta historia me marcó porque el testamento llegó al extremo de desenterrar secretos familiares. El fallecido era un padre con 2 hijos, o eso creían todos. Al final del documento, después de repartir pequeños bienes, agregó una bomba. Quiero que se realice una prueba de ADN con las muestras que he dejado en el hospital. Solo uno de ustedes es mi hijo biológico. Él recibirá la casa, el dinero y mis pertenencias. Ambos hermanos quedaron en shock. Se insultaron, discutieron y hasta rompieron sillas en la sala. Cuando llegaron los resultados, el mayor no era su hijo. El testamento se cumplió al pie de la letra. Pero lo peor fue la postdata. Siempre supe que uno de ustedes era del jardinero. Solo quería saber cuál. Nadie volvió a hablarse después de eso. Historia Jesiachig. Mi cliente era una mujer elegante, distante y muy reservada. Falleció sin hijos, pero con muchos sobrinos, quienes la rodeaban solo en fiestas o cuando sabían que estaba enferma. En su testamento dejó una cláusula demoledora. Aquellos que solo vinieron por el champán se irán con el corcho. Y lo cumplió. A cada sobrino le dejó una caja decorada, con su nombre grabado. Dentro, solo había un tapón de botella y una nota. Esto es todo lo que me diste, así que esto es todo lo que recibes. Solo una persona heredó, su vecina de 80 años, que la visitaba todos los miércoles para jugar a las cartas y reírse de los programas de cocina. Esa señora no sabía que recibiría una fortuna. Rompió a llorar y dijo, solo venía por su compañía, no por esto. Fue la única vez que vi a una heredera temblar de gratitud en lugar de avaricia. Historia Jedenaest. Un hombre de 87 años falleció dejando un testamento que parecía normal. Hasta el final. Tenía una sola hija, pero también 6 nietos, todos adultos. En la cláusula final escribió, mis nietos no recibirán herencia hasta que vean el video que he dejado. Deberán estar todos presentes, sin excepción. Días después, en la notaría, se proyectó el video. El abuelo desde su sillón dijo, de pequeños los cuidé, los llevé al colegio, les cociné, pero en mis últimos 5 años, ni una sola visita. Solo mensajes de cumpleaños automáticos. Excepto uno de ustedes, Mariana. Tú viniste cada domingo a leerme. Por eso a ti te dejo todo. El resto solo recibió una carta. No necesito su dinero. Ustedes necesitaban mi tiempo, pero no lo buscaron. Uno de los nietos gritó que era manipulación emocional. Otro lloró sin hablar. Mariana no podía dejar de temblar. Historia Advanatsteo. Este testamento fue más trágico que cruel. Una madre soltera, enferma terminal, decidió repartir su modesto patrimonio entre sus 2 hijos adolescentes. Pero al final, dejó una cláusula que hizo llorar a todos en la sala. Si están leyendo esto, ya no estoy. Pero antes de irme, hablé con sus padres biológicos. Sí, ambos fueron adoptados. Yo debía decirles en vida, pero fui cobarde. Espero que puedan perdonarme. Adjuntó cartas manuscritas de los padres biológicos y una copia del expediente de adopción. La sala entera quedó muda. La hermana mayor se tapaba la cara. El hermano menor no decía nada. Solo sostenía la caja con los papeles. Al final, la madre dejó este mensaje en voz: los elegí. No me arrepiento. Y si volvieran a nacer, los elegiría otra vez. A veces la verdad no hiere por lo que revela, sino por cuando llega. Historia Trzynasta.
Un empresario falleció dejando una fortuna y una cláusula específica. Para recibir la herencia, cada hijo deberá escribir una carta explicando por qué cree que merece lo que se le asigna. No se aceptan respuestas cortas. Si se rehúsan, quedan excluidos. Los abogados lo cumplieron al pie de la letra. De los 5 hijos, solo 3 enviaron sus cartas. 2 se negaron, diciendo que su padre estaba manipulando desde la tumba. Uno de los que sí escribió, Guillermo, envió una carta que decía: no merezco nada. Fui un mal hijo, pero si de algo sirve, he cambiado. Ayudo a otros. Soy papá ahora, y entiendo cosas que antes no veía. Si este ejercicio era una lección, la aprendí. Guillermo heredó el negocio. El otro que escribió cartas con arrogancia solo recibió una donación simbólica a su nombre. El mensaje era claro. No era dinero lo que se probaba, era carácter. Historia 14. Una mujer de 90 años dejó una cláusula precisa. No se puede leer el testamento hasta que todos los miembros de mi familia estén sentados juntos, sin teléfonos, y sin hablar durante 5 minutos. Fue casi imposible. 6 sobrinos, 3 nueras, y un yerno que no soportaban estar juntos. Pero la curiosidad por la herencia los obligó a intentarlo. Finalmente cumplieron el silencio. Entonces el notario leyó: gracias. Han hecho en 5 minutos lo que no lograron en 20 años. Ahora pueden saber qué les dejo. El perdón. Porque el dinero ya lo doné a una fundación de niños abandonados, para que al menos ellos aprendan a convivir. La rabia fue inmediata, pero nadie podía reclamar. Todo estaba sellado y legal. A veces, la última palabra no es venganza, es una lección. Historia 15. El testamento parecía una venganza bien calculada. El difunto era un padre estricto que había tenido una relación tensa con su hijo mayor. Todo indicaba que la herencia sería equitativa. Pero la cláusula final decía: a mi hijo Tomás, que nunca me perdonó por mis errores y me hizo saberlo en cada reunión familiar, le dejo mi diario personal, que lea todo lo que callé. Lo más duro no fue lo que se dijo, sino lo que se descubrió. En el diario, el padre confesaba que sabía que tenía cáncer terminal desde hacía 3 años, pero decidió no decírselo a nadie. Cada entrada relataba cómo observaba desde lejos la vida de Tomás, con amor y dolor mezclados. Tomás lo leyó en voz alta y rompió a llorar. No por el dinero, sino por las palabras que ya no podía responder. Historia 16. Un cliente mío dejó un testamento con una sola condición para sus 2 hijos. No recibirán nada si no asisten juntos al entierro, sin llegar tarde, y si no se sientan uno al lado del otro. Los hijos estaban peleados desde hacía más de una década por temas de negocios. Ambos llegaron al funeral, pero uno se sentó al fondo, negándose a compartir banca. El notario, presente como testigo legal, tomó nota. Días después, leímos el testamento. El notario dijo: por incumplimiento de la cláusula, toda la herencia será donada al hospital donde fui atendido durante mis últimos días. Mis hijos eligieron su orgullo sobre mi paz. Ambos protestaron, culparon al otro, pero nada cambió. La cláusula era válida y estaba firmada ante testigos. Perdieron una herencia millonaria por no compartir un banco de iglesia durante 1 hora. Historia 17. Una señora viuda dejó un testamento que fue una verdadera bomba emocional. Aparentemente todos sabían que su hija menor era la favorita. Sin embargo, el documento desmintió todo eso de forma brutal. Mi hija Laura siempre creyó que era mi favorita, pero nunca supo que mi silencio no era aprobación, era resignación. Siempre esperé que madurara, pero eligió el ego. Después de esa frase, indicó que Laura no recibiría nada y que el patrimonio iría a su hermana mayor. Con esta frase: ella me cuidó cuando nadie más lo hacía. No por dinero. Por cariño. Laura gritó, pateó una silla y dijo que impugnaría el testamento. La respuesta del abogado fue simple: podrá intentarlo, pero la firma está registrada con lectura grabada en video. Su madre sabía que habría escándalo. Historia 18. El testamento de un hombre sin hijos ni pareja dejó a toda su familia perpleja. Todos esperaban que repartiera su patrimonio entre sus 6 sobrinos. Pero en el documento se leía: dejo todo lo que tengo a mi inquilino de planta baja, Javier, quien me trajo sopa durante la pandemia, me ayudó a levantarme del suelo cuando me caí, y me hablaba con nombre, no con last. La familia se escandalizó. Uno de los sobrinos gritó que ese tipo solo quería aprovecharse. El abogado levantó la grabación del testamento, donde el difunto miraba directo a la cámara y decía: a mi familia. Los invité todos los domingos durante años. Javier fue el único que vino. Yo también supe contar. Silencio absoluto. Javier, presente por respeto, rompió a llorar y dijo: yo no esperaba esto. Solo quería ayudar.
Fue la única vez que vi a un heredero pedir permiso para rechazar parte de una fortuna. Historia de Batenastejo. Una mujer dejó una cláusula tan retorcida que parecía sacada de un thriller. Era madre de 4 hijos, y todos esperaban una división igualitaria. En el documento escribió: durante toda mi vida escuché lo que decían de mí cuando creían que dormía. Grabé algunas de esas conversaciones. Se proyectó un audio. En él, uno de los hijos se burlaba de su deterioro mental. Otro decía: ojalá se muera pronto para vender la casa. Después del audio, la cláusula fue clara. Solo heredará quien no aparece en esta grabación. Fue como una ejecución pública. El único hijo que quedó en silencio en el audio, el menor, quien siempre fue tachado de aprovechado, fue el único que heredó todo. Su respuesta fue: yo no hablé mal porque sabía que no tenía derecho, y porque sí la quería, aunque fuera difícil. Historia 20. Una vez recibí un caso donde el testamento incluía una cláusula peculiar. Quiero que mi hermano Raúl lea esta carta antes de saber si recibe algo. La carta decía: Raúl, nunca te dije lo que supe en 1985, pero ahora lo diré. Tú sabías que papá no murió por accidente. Encontré la carta que él escribió antes del despiste. Tú también la viste. Y la escondiste. Raúl se quedó helado. Su esposa preguntó: ¿qué está diciendo tu hermano? Raúl no respondió. Solo se levantó y salió de la sala sin decir palabra. El testamento concluyó: si Raúl niega lo anterior, queda fuera de la herencia. Si lo acepta, podrá quedarse con el reloj de papá. Nada más. El resto de la herencia fue destinada a organizaciones de prevención del suicidio. Nunca volví a ver a Raúl después de aquel día. Historia 21. Un hombre falleció dejando un testamento con una condición muy específica. Mi hija Valeria solo heredará si logra nombrar, en voz alta y sin ayuda, el segundo nombre de su madre. Parecía una cláusula absurda, pero cuando llegó el momento, Valeria se quedó en blanco. Balbuceó, se excusó, preguntó si podía ver documentos. El notario dijo que no. La cláusula exigía saberlo de memoria. El testamento continuaba: si no puedes decirlo, significa que nunca la escuchaste, que estuviste más ocupada en tus redes y negocios que en conocerla. Yo viví con ella 42 años. Tú apenas la visitaste cuando murió. Valeria no heredó nada. Todo fue para un vecino que cuidó a su madre en sus últimos meses. El silencio fue absoluto. Nadie esperaba perder una herencia por una pregunta tan simple y tan reveladora. Historia 22. Una mujer soltera, sin hijos, murió dejando una fortuna considerable. La familia extendida, primos, sobrinos, incluso algunos vecinos, se presentó para la lectura del testamento, todos convencidos de que ella no tenía a nadie más. Pero la cláusula final decía: durante 30 años trabajé en una escuela rural. Pocos de ustedes saben eso, porque ninguno preguntó. En ese tiempo conocí a alguien que me devolvió la fe, mi alumno Sebastián. El testamento asignaba el 100% de su patrimonio a ese exalumno, ahora maestro él mismo. Adjuntó una carta: Sebastián, me escribiste todos los diciembres desde que te graduaste. Fuiste el único en recordarme sin esperar nada. Ahora, es mi turno de darte algo. Los familiares amenazaron con impugnar, pero la mujer había dejado cartas firmadas, fotos y hasta grabaciones de voz explicando su decisión. Sebastián lloró como si hubiera perdido a una madre. Historia 23. Un abuelo muy querido falleció dejando un testamento aparentemente equilibrado. Cada nieto recibiría una parte igual, con una excepción. Mi nieta Camila recibirá el 70% de mi herencia. El resto se dividirá entre los demás. Eso provocó un caos. Los otros 5 nietos protestaron de inmediato. Pero el testamento continuaba con una cláusula reveladora. Camila fue la única que vino a despedirse cuando estuve internado. Los demás dijeron que el hospital les daba ansiedad. Yo sentí ansiedad durante 5 semanas esperando una visita. Solo una llegó. Adjuntó copias de mensajes y registros de entrada. Uno de los nietos intentó defenderse. Yo estaba viajando, pero el testamento también incluía eso. Viajar no impide escribir. Solo requiere querer. Camila no sonrió. Solo abrazó la caja con cartas que su abuelo le había dejado. Ningún dinero pesaba más que esas palabras. Historia 24. Un padre de familia con 4 hijos dejó un testamento que, al principio, parecía bromista. Para quien haya venido a esta lectura pensando en dinero, aquí va una pista. Solo uno lo merece. Cada hijo recibió una caja. Dentro, una carta escrita a mano y un objeto. Al primero, una moneda de oro y la frase: «Te obsesionaste con esto más que conmigo». Al segundo, una calculadora rota. «Todo lo medías, incluso mi afecto».
Al tercero, un reloj sin pilas. Siempre llegaste tarde, incluso cuando me estaba yendo. Al cuarto, una llave con esta nota. Siempre fuiste el primero en llegar y el último en irte. Esa llave abría la casa, el auto y la cuenta con el total de los bienes. Los otros tres quedaron en silencio. Algunos lloraron, otros simplemente se fueron. El más joven, que recibió la llave, no dijo nada. Solo se quedó solo en la sala con el sobre pegado al pecho. Historia 25. Una mujer de clase alta dejó un testamento con una cláusula final que sacudió a toda su familia. Nadie recibirá nada si no participa en una comida juntos, en mi casa, donde deberán compartir una receta que me recuerde a mí. La comida se grabará, y yo decidiré desde la tumba. Fue organizada una cena. Los familiares se sentaron juntos, incómodos. Algunos no sabían ni cocinar. Se presentaron platos pobres, ensaladas compradas, comida recalentada. Pero uno de los primos, Andrés, cocinó la receta que ella más amaba: sopa de lentejas con arroz, exactamente como ella la hacía. Después de la cena, se proyectó un video pregrabado donde la mujer observaba imágenes de cada plato y decía: mi vida no fue una competencia, fue amor en pequeños gestos. Andrés, ¿tú me entendiste? El resto no lo intentó. El testamento era claro. Andrés heredaba todo. Fue la primera vez que vi una herencia decidirse por un plato de sopa. Historia 26. Una mujer muy rica, sin hijos, dejó un testamento que exigía algo insólito. Quiero que se abra la caja que está en el desván de mi casa. Lo que haya dentro decidirá quién hereda. Cuando la abrieron, encontraron una montaña de cartas, todas sin abrir, dirigidas a sus sobrinas y sobrinos. Algunas tenían más de 15 años. En el testamento se leía: durante 2 décadas escribí una carta cada Navidad. Las envié por correo, siempre con amor. Solo una vez recibí respuesta. Una llamada de voz de mi sobrino Tomás, agradeciendo. Tomás heredó el total de la fortuna, incluyendo la casa, acciones y obras de arte. El resto no obtuvo nada. El documento terminaba con una última línea. El silencio también es una respuesta. Ustedes lo eligieron. Historia 27. Un padre separado dejó un testamento con una advertencia al inicio. Si alguno intenta manipular este testamento antes de la lectura oficial, quedará excluido. Había rumores de que uno de los hijos había intentado obtener una copia anticipada. La familia tensa esperó al notario. Cuando empezó la lectura, la primera cláusula fue directa. Mi hijo Darío intentó sobornar a mi enfermera para ver este testamento. Por lo tanto, queda fuera. Sí, Darío, también grabé tu llamada. El notario entregó la grabación. Nadie dijo nada. Darío se levantó y se fue sin mirar a nadie. El resto del testamento fue breve. Bienes divididos entre los otros 2 hijos. Una jugada cruel, pero calculada. El padre se aseguró de que la traición no quedara impune. Historia 28. Una mujer que había sido madre sustituta de docenas de niños dejó un testamento que fue una mezcla de gratitud y justicia. No tenía hijos biológicos, pero sí 2 sobrinas que siempre la consideraron la tía loca. La cláusula final decía: mis bienes no van para quienes se burlaron de mis decisiones, ni para quienes me enviaron a una residencia sin consultarme. Van para quien me dijo: gracias por enseñarme a amar aunque no sea a quien esperas. Ese joven era David, uno de los tantos niños que había cuidado. No era familia de sangre, pero fue el único en estar con ella cuando murió. A las sobrinas les dejó cartas. A una, con un dibujo infantil: esto es lo que me regalaste a los 5. Fue lo último sincero. A la otra, una caja vacía. Así me sentí después de que firmaste mi ingreso al geriátrico. David recibió todo, y ni siquiera lo sabía. Entró a la notaría con una mochila y salió con una casa, un coche y un legado entero. Historia 29. Un hombre de negocios muy calculador dejó un testamento con una cláusula despiadada. Quien haya mentido durante los últimos 5 años para obtener dinero de mí, queda excluido. Nadie sabía qué significaba exactamente, hasta que el abogado sacó un sobre sellado con grabaciones de llamadas, mensajes impresos y una declaración escrita de su contadora. Una de las hijas, Mariana, había inventado enfermedades para obtener préstamos. El testamento especificaba: Mariana, no hay cáncer. Lo supe desde el segundo diagnóstico falso. Te di el dinero porque quería ver si luego serías honesta. No lo fuiste. El resto de los hijos lloraban. Mariana, en silencio, destruyó uno de los papeles. Pero fue en vano. Todo quedó documentado. La herencia se repartió entre quienes no habían pedido nada. El padre había dejado escrito: el amor no se mide por necesidad sino por presencia. Historia 30.
Un testamento peculiar apareció en un pueblo pequeño. Un señor mayor, viudo, con fama de gruñón, dejó una cláusula que decía: mi casa irá para quien logre abrir la caja fuerte que está en el sótano sin romperla. Muchos pensaron que era una broma, pero el notario explicó que era legal. Había una sola pista. La combinación son los cumpleaños de quienes sí me visitaron cada año. Solo una persona logró abrirla. Una niña de 12 años, vecina del señor, que venía todos los viernes a jugar ajedrez con él. Ella sabía las fechas. Él las anotaba en un cuaderno. Dentro de la caja había una carta. María, fuiste mi luz cuando todo se apagaba. Esta casa es tuya. Sé que la llenarás de risas. La madre de la niña lloraba. La comunidad aplaudió. Y por primera vez, una herencia no causó disputas, sino emoción sincera. Historia Tritzayeden. Un hombre viudo con 3 hijos dejó un testamento con una condición inusual. Cada hijo debe leer en voz alta la carta que escribió para mí en mi último cumpleaños. Si no escribió ninguna, queda fuera. Solo uno tenía algo que leer. Los otros 2 se miraron, sorprendidos. Habían olvidado que el padre siempre pedía cartas en vez de regalos. El hijo menor, Julián, leyó su carta temblando. Gracias por enseñarme a ser fuerte sin ser duro. Gracias por cada consejo silencioso. El padre dejó escrito. Julián entendió lo que era estar presente. Mis otros hijos pensaron que bastaba con enviar un mensaje. Él me escribió con el corazón. A él le dejo mi casa y mi biblioteca. A los demás, les dejo el silencio que eligieron. Uno de los hermanos rompió una silla. El otro se fue sin decir nada. La voz de Julián, quebrada, fue lo único que quedó en la sala. Historia 32. Una anciana millonaria, sin hijos, reunió a toda su familia para una lectura presencial del testamento. Exigió que todos escucharan sin interrupciones. En el documento, después de mencionar su amor por todos, dejó esta bomba. Durante años fingí demencia para ver quién realmente se preocupaba por mí y quién solo fingía por interés. Siguió. A quienes vinieron a verme sin cámaras ni selfies, les dejo lo que construí. A quienes me grabaron alimentándome para sus redes, les dejo sus propios videos. Que los vendan si tanto valor les dan. La herencia se dividió entre una sobrina discreta, el jardinero que la abrazaba sin posar, y su perrita. Sí, con fondos administrados por una fundación animal. El resto se quedó sin palabras. Y sin nada. Historia 33. Un padre divorciado, que tuvo mala relación con su hija durante años, dejó una cláusula inquietante. Para que recibas algo, debes leer el correo electrónico que ignoraste el 15 de julio de 2021. La hija, incómoda, lo buscó en su teléfono. Lo encontró. Era un mensaje con el asunto: solo quiero hablar. Nunca lo abrió. El notario entregó una copia física y la leyó en voz alta. Era un correo lleno de arrepentimiento, disculpas y una invitación a tomar café por última vez. El testamento proseguía. No respondiste. No por falta de tiempo, sino de voluntad. Por eso, lo que te dejo es la carga de saber que mi puerta estuvo abierta. ¿Y tú no tocaste? Toda la fortuna fue donada a una organización que promueve la reconciliación familiar. Historia 34. Una madre muy estricta dejó una cláusula tan meticulosa que rozaba lo maquiavélico. Cada uno de mis 3 hijos deberá escribir un elogio de mí. El que sea más honesto, no el más dulce, será recompensado. Los 3 aceptaron el reto. Uno escribió frases grandilocuentes. Madre ejemplar, guía eterna. Otro usó clichés. Tu amor fue luz. Pero la hija menor escribió: no siempre te entendí. A veces me doliste. Pero también sé que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso, hoy, lo valoro. La madre había dejado un jurado designado, sus 2 mejores amigas, para decidir. Eligieron a la hija menor. Ella heredó la casa y el dinero. La frase final del testamento fue: el amor no es perfección. Es verdad. Y ella fue la única en decirla. Historia 35. Un hombre sin familia cercana dejó todo su patrimonio al último amigo verdadero. En el testamento incluyó una prueba. Dejo un rompecabezas. Quien lo resuelva en 1 hora y reconozca mi apodo de juventud, hereda todo. Los presentes eran vecinos, compañeros de trabajo, una exnovia. Todos se apresuraron a intentarlo. Solo uno lo resolvió. Un viejo amigo de universidad que no veía desde hacía 20 años. Cuando leyó la palabra final del rompecabezas, zorro, el notario sonrió. Sacó una carta. El único que sabía ese apodo era tú, Ricardo. Porque tú me lo pusiste. Y porque nunca me trataste como un banco, sino como un compañero. Ricardo rompió en llanto. El resto de la sala no entendía nada. Pero el testamento sí.
La amistad verdadera no necesita frecuencia, solo autenticidad. Historia 36. Una mujer dejó una cláusula que no parecía cruel, hasta que se cumplió. Mis 2 hijas recibirán la herencia solo si leen en voz alta, juntas, mi poema favorito. El poema estaba en el testamento. Pero lo que no sabían es que era uno que su madre había escrito ella misma, lleno de reproches. Cuando envejecí me volví invisible, como una lámpara apagada en el rincón. Vinieron por fechas, nunca por instinto, y fingieron amor con reloj y condición. Las hijas lo leyeron en voz baja, con la cara roja de vergüenza. Después de la lectura, se anunció que la herencia iría a una vecina que estuvo con ella en el hospital día tras día. Las hijas recibieron una caja con el poema impreso y una nota. Quizá ahora entiendan lo que no dije. Historia 37. Un testamento fue entregado en sobres individuales a 6 primos. Cada uno contenía una carta distinta y una llave. La cláusula decía: cada uno tiene una llave, pero solo uno tiene la correcta. Quien la use para entrar a mi estudio antes del anochecer, se quedará con todo. Los primos corrieron como en una película. Uno tras otro intentaron abrir la puerta de roble. Ninguno pudo. Solo uno, el menor, esperó. A las 18:59, entró con la llave correcta. Dentro encontró una nota. El que no corrió, no gritó, no empujó. El que esperó su momento. El que siempre fue ignorado por no hacer ruido. Ese eres tú, Andrés. Y esto es tuyo. El resto vio la escena desde fuera. Nadie dijo nada. Andrés cerró la puerta, llorando. No por el dinero, sino por ser finalmente visto. Historia 38. Un hombre adinerado, sin pareja ni hijos, dejó una cláusula insólita. Mi herencia irá para quien pueda decirme 3 cosas que me hicieron sonreír en los últimos 5 años. El testamento fue grabado en video. Aparecía él sonriendo diciendo: esas cosas no están en papeles. Están en la memoria de quienes estuvieron conmigo. Todos quedaron en blanco. Pero una mujer levantó la mano. Era la mesera de la cafetería a la que iba todos los días. Dijo: el chiste del loro que le conté, el día que le regalamos la taza con su nombre mal escrito, y cuando le cantamos cumpleaños aunque no fuera su cumpleaños. El video se pausó. Y luego él decía: si alguien menciona el loro, la taza o el cumpleaños falso, es porque realmente me conoció. Ella se lo merece. A veces, una herencia no es para los que comparten sangre, sino café. Historia 39. Una madre dejó una carta para su hija mayor. Te dejo la casa familiar. Si puedes entrar sin romper nada. La hija no entendía. Cuando llegó a la propiedad, encontró las puertas cerradas. En el jardín, una mesa con piezas de rompecabezas, cartas viejas, fotos familiares y una frase: recuerda tu infancia. Allí está la clave. Pasó horas. Lloró. Recordó canciones, olores, y al fin dio con el patrón. La combinación eran los nombres de sus muñecas. Entró y lloró de rodillas. Dentro, otra carta decía: quería saber si recordabas quién fuiste antes de olvidar quién soy. Sus hermanos llegaron tarde. Ella heredó todo. La puerta no solo era física, era emocional. Historia 40. Un hombre solitario dejó su herencia bajo una condición: que me recuerden sin hipocresía, que alguien diga lo malo también. Durante el funeral, todos dieron discursos dulces, hasta que habló su sobrino nieto, Pedro. Mi tío fue duro, a veces hiriente. Me gritaba por no cerrar bien la puerta, pero también me enseñó a pescar, y me daba chocolate escondido de los demás. Nunca fue fácil, pero fue real. El notario se levantó y dijo: el testamento dice que si alguien decía la verdad, sin barniz, heredaba todo. ¿Pedro tuyo es? El resto se escandalizó. Pero Pedro solo preguntó: ¿puedo conservar también su caña de pescar? Fue la herencia más justa que presencié. Historia 41. Un hombre viudo con 2 hijas dejó un testamento que parecía convencional, hasta la última cláusula. Ambas recibirán partes iguales, solo si confiesan, frente al notario, cuál fue el peor secreto que le ocultaron a su madre. Las hijas se miraron como si acabaran de ver un fantasma. La mayor, tras minutos de silencio, confesó: yo vendí la joya que ella creía perdida. La necesitaba para pagar una deuda. La menor se negó a hablar. Dijo que eso era manipulación. El notario cerró el sobre y dijo: el testamento establece que quien no responda queda fuera. La hija menor gritó, pero no sirvió. La mayor recibió todo. Antes de firmar dijo: mamá siempre supo, pero ahora entiendo por qué nunca me lo echó en cara. Historia 42. Una mujer dejó una cláusula muy clara.
La persona que más veces mencionó mi nombre en los últimos 3 años será quien herede todo. Los familiares se miraron confundidos, creyendo que era una metáfora. Pero no lo era. La mujer tenía una asistente de voz en su casa que grababa y analizaba interacciones diarias. Los registros fueron leídos por el notario, la sobrina mayor. 4 menciones. El hijo. 11 menciones. La vecina de enfrente. 73 menciones. Sí, la vecina, quien todos creían que solo iba a fisgonear, hablaba con ella cada día. Le llevaba pan, medicinas, le preguntaba si necesitaba ayuda. La herencia fue para ella. Y en la última línea del testamento se leía: la única que me preguntó cómo estaba, sin necesitar nada a cambio. Historia 43. Un hombre sin hijos dejó una herencia dividida entre sus 3 hermanas, pero con una condición previa. Cada una debe escribir una carta donde explique qué aprendió de mí. No lo que recibieron, sino lo que retuvieron. La primera habló del valor del esfuerzo. La segunda, de la importancia de la puntualidad. La tercera escribió solo 2 frases. Aprendí que guardar rencor quema más que calienta. Perdón por lo que te dije en 1992. El notario guardó silencio por un momento y luego dijo: eso es lo que él esperaba. Honestidad. El resto de las cartas están llenas de elogios, pero ninguna pidió perdón. Y él escribió: quien se atreva a mirarse a sí mismo, merece mi casa. La tercera hermana no esperaba heredar más que un cuadro. Salió con llaves, documentos y lágrimas en los ojos. Historia 44. Una mujer dejó una cláusula tan precisa como poética. El que encuentre el sobre rojo en mi jardín sabrá lo que vale el silencio. Durante días, familiares excavaron cada rincón. Algunos contrataron jardineros, otros drones. Pero fue su nieta menor, una niña de 10 años, quien lo encontró al regar las plantas que cuidaba con ella cada verano. El sobre estaba bajo la maceta de girasoles. Dentro, una carta. Siempre dijiste que regar flores era hablarles sin palabras. Fuiste la única que entendió lo que me hacía feliz. La casa, el terreno y el invernadero fueron suyos. El resto discutió, pero el testamento era legal. El silencio de una niña valió más que las palabras de adultos. Historia 45. Un hombre dejó su testamento con esta condición: cada familiar deberá traer un objeto que me recuerde, con una historia real detrás. Solo quien traiga verdad, no espectáculo, heredará. Algunos llegaron con fotos, trofeos, incluso una escultura en miniatura. Pero su sobrina trajo un suéter viejo, roto. Contó: una vez me quedé sin abrigo y me lo diste sin decir nada. Me lo puse por años. Olía a ti. Me hacía sentir segura. El notario abrió el documento final. Quien traiga mi suéter azul, heredará. Fue lo único que regalé sin esperar nada. Porque el amor real no necesita testamento. La sala enmudeció. El resto bajó la mirada. Ella no sonrió. Solo abrazó el suéter como si su tío aún estuviera ahí. Historia 46. Una mujer de 90 años, ex profesora de literatura, dejó un testamento tan poético como cruel. Mi legado será para quien sepa decir mi última palabra. Nadie entendía qué significaba. Algunos familiares pensaron que era una metáfora, pero el notario tenía la grabación de sus últimas horas. En el video, ella miraba a cámara y susurraba una palabra: Azucena. Silencio total. Nadie reaccionó, excepto una exalumna, ya adulta, que había sido invitada por respeto. Levantó la mano con lágrimas en los ojos y dijo: Azucena era el personaje que usted me hizo interpretar cuando quería rendirme. Me enseñó a no abandonar. El testamento se abría entonces con una frase: si alguien recuerda a Azucena, entonces sabrá quién fui. El resto solo conoció mi nombre, no mi alma. La exalumna heredó todo. Los familiares impugnaron, pero el juez falló a favor. A veces, el conocimiento pesa más que la sangre. Historia 47. Un padre con 3 hijos dejó una cláusula devastadora. La persona que más veces me visitó en los últimos 5 años podrá abrir el sobre negro. Solo él lo leerá. Era su hija menor, Clara. Todos lo sabían. Había estado presente incluso en los días más difíciles. Le entregaron el sobre. Lo abrió y leyó en silencio. Nadie sabía qué decía. Solo cuando el notario leyó el resto del testamento, lo comprendieron. El contenido del sobre será el criterio para decidir el reparto. Clara, entre lágrimas, dijo: el sobre dice que, si de verdad los amo, debo compartirlo todo en partes iguales. El notario asintió. La herencia fue dividida, pero el gesto quedó grabado. La hija que podía tenerlo todo, eligió el amor sobre la justicia ciega. Y en la postdata de la carta, su padre había escrito: hoy te heredé lo que el dinero no puede comprar.
El poder de decidir sin resentimiento. Historia 48. Un hombre rico dejó una cláusula especialmente humillante. Cada familiar debe leer en voz alta su último mensaje de texto enviado a mi número. Todos se negaban, incómodos. El primero leyó: avísame si ya murió el perro, así vendo la casa. El segundo: ¿puedes prestarme 10,000 más? No importa si no contestas. La tercera, su sobrino: hola abuelo, te hice una sopa. ¿Puedo pasar? El testamento lo había previsto. Si solo uno de ustedes me escribió por mí, y no por lo que tenía, esa persona heredará todo. La sobrina fue la única en sonreír mientras lloraba. Los demás solo bajaron la cabeza. La crueldad del testamento no estaba en el castigo, sino en la verdad que revelaba. Historia 49. Una mujer muy espiritual dejó una cláusula que muchos consideraron excéntrica. Mi alma irá con quien plante las semillas que dejo en esta caja, y cuide el jardín por un año entero. Muchos se burlaron. Pero su nieta Emilia, que había pasado la infancia entre sus plantas, aceptó. Durante un año regó cada maceta, cuidó cada brote. Al terminar el plazo, el notario regresó. Dentro del testamento decía: si después de un año alguien sigue ahí, es porque me amó más que a lo material. Ese alguien heredará mi casa y mis recuerdos. Emilia abrazó el rosal florecido. Fue la única que entendió que su abuela no quería dejar cosas, sino raíces. Historia 50. Un excéntrico pintor dejó esta cláusula: mi fortuna será para quien recuerde el nombre del perro que me acompañó cuando nadie más lo hizo. Toda la familia se reunió. Algunos inventaron nombres, otros intentaron sobornar al abogado, pero nadie lo recordaba, salvo su exmujer. Ella había sido su compañera durante años, aunque llevaban 2 décadas separados. Se acercó y dijo con voz quebrada: se llamaba Baco, como el dios del vino. Lo recogimos juntos en 1987. El testamento incluía una nota: si ella lo recuerda, es porque nunca me olvidó. Aunque ya no me amaba, me respetaba. Y eso vale más que cualquier promesa vacía. Ella recibió no solo las obras de arte, sino también las cartas que él le escribió y nunca se atrevió a enviar. La sala, por primera vez, no protestó. Solo aplaudió en silencio. Historia 51. Una mujer sin hijos dejó su herencia con una única condición: solo heredará quien sepa de memoria mi receta de pan dulce. Sus sobrinas se rieron. ¿Eso era una condición legal?, preguntaron al notario. Él asintió. Tenía la receta original sellada en un sobre, para verificar la exactitud. Las sobrinas improvisaron versiones vagas. Pero su antiguo cuidador, Esteban, pasó al frente, cerró los ojos y dijo: 2 tazas de harina, ralladura de naranja, media taza de almendras y amor al mezclar, no a medida. El notario sonrió. Coincidía palabra por palabra. El testamento lo había anticipado. Solo quien compartió conmigo tardes enteras en la cocina sabrá cuánto amor cabe en una cucharada. Esteban heredó la casa y todos sus ahorros. Las sobrinas incrédulas no dijeron nada. La herencia estaba en la masa, no en la sangre. Historia 52. Un empresario dejó un testamento que comenzó con una frase inquietante: las máscaras caerán antes de firmar. Quien se atreva a decir la verdad sobre mí, recibirá lo que nadie espera. Todos los familiares hicieron discursos elogiosos. Fue un hombre generoso, un ejemplo para todos. Hasta que habló su nuera, Elena. Mi suegro fue brillante, sí, pero también terco, difícil, y me hizo llorar más de una vez. Aún así lo admiré, porque nunca fue falso. El notario suspiró. Abrió un compartimento secreto del testamento. Dentro había una nota escrita a mano. Si alguien tiene el valor de decir que no fui perfecto, es porque me vio completo. A esa persona le dejo mi biblioteca, mi diario personal y la mitad de mis bienes. El resto de la familia se indignó. Pero la cláusula era válida. Elena salió con una carpeta bajo el brazo y los ojos llenos de memoria. Historia 53. Una abuela amorosa dejó un testamento con una condición final que parecía sencilla. Cada nieto debe decir cuál fue el objeto más importante en mi casa. Las respuestas variaron: la vajilla de plata, el reloj antiguo, la televisión vieja. Solo uno, su nieto Benjamín, respondió: el portavasos roto que puso en la mesita. Siempre decía que lo dejaría así para recordar que no todo se puede reparar, pero sí seguir usándolo. El notario asintió. El testamento decía: ese portavasos representa lo que soy. Quien lo mencione, me conoció de verdad. A Benjamín le dejo mi casa. A los demás agradezco su memoria. Pero él entendió el alma. Benjamín no pudo contener las lágrimas. Los demás, por una vez, no protestaron. Historia 54. Un médico jubilado dejó una cláusula macabra.
Mi herencia será para quien pueda contar el día que decidí dejar de salvar a otros y empezar a salvarme a mí mismo. Nadie supo qué decir, ni su esposa ni sus hijos. Solo su sobrina médica, Lucía, habló con voz firme. El día que dijo no a operar a las 2 de la madrugada cuando tenía fiebre, me dijo, hoy no soy doctor, hoy soy humano. El testamento confirmaba esa frase exacta. Quien lo recuerde entendió que no era un dios, solo un hombre cansado que hizo lo que pudo. Lucía recibió sus notas, investigaciones y una cuenta con fondos para fundar una clínica para médicos agotados. Su legado fue más que dinero. Fue una segunda oportunidad para otros. Historia pięćdziesiąta piąta. Una escritora excéntrica dejó un testamento completamente cifrado. La cláusula decía, mi legado será para quien descifre mi último capítulo. La familia contrató expertos, pero quien lo resolvió fue su editor, Tomás. Había trabajado con ella 30 años. El código estaba hecho con referencias de sus obras, nombres de personajes, primeras frases, fechas de publicación. Tomás lo leyó en voz alta. Gracias por no cambiar mis puntos y comas. Gracias por no forzarme a hacer lo que no era. Mi historia te pertenece. El testamento validó su lectura. A él le dejó derechos de autor, regalías y la publicación póstuma de su diario íntimo. El resto de la familia no figuraba en el testamento, y el notario, antes de cerrar, citó su última línea escrita. Las herencias no se escriben con oro, se escriben con ojos que sí me leyeron.